Este es el movimiento Yo Soy 132 desde el Cuarto de Paz. Vamos a dar lectura primero al reporte de la jornada electoral que elabora la Comisión de Vigilancia y después un pronunciamiento político del movimiento en torno a los sucesos del día de hoy. A la sociedad civil nacional e internacional, a los observadores ciudadanos, a los medios de comunicación. A lo largo de esta jornada electoral, el movimiento Yo Soy 132 salió a las calles, recopiló información, recibió y documentó un gran número de anomalías, delitos electorales y hechos violentos. Esto fue posible gracias a la información que la población nos hizo llegar por distintos medios como portales de denuncias ciudadanas, portales del movimiento, redes sociales y el trabajo excepcional de los observadores del movimiento, quienes vivieron en carne propia la violencia de la jornada, la negligencia y el silencio de las autoridades. Hemos estado recibiendo reportes desde el inicio de la jornada electoral que siguen llegando hasta el momento. La cantidad y la gravedad de los mismos fueron aumentando de manera importante conforme fue transcurriendo la jornada. Hemos clasificado los reportes recibidos de varios rubros de denuncias recurrentes. 1. Hechos violentos. 2. Delitos electorales. 3. Irregularidades en el funcionamiento de las casillas. 4. Amenazas y amedrentamiento a la sociedad que participó en la observación y la vigilancia de los comicios. Como movimiento Yo Soy 132, celebramos la gran participación, observación y vigilancia de la ciudadanía durante toda la jornada electoral. Pese a ello, las autoridades no garantizaron la legalidad, ni respondieron conforme a sus obligaciones a las denuncias que se estuvieron dando durante toda la jornada. No se mantuvieron a la altura de la magnífica expresión participativa de la sociedad. Por lo tanto, consideramos que dicha expresión nos brinda suficientes elementos para señalar que la jornada electoral no estuvo libre de irregularidades, anomalías y que definitivamente no se desarrolló en un ambiente de paz y legalidad, necesario para garantizar el ejercicio del voto libre, razonado e informado. Ante este escenario marcado por sucesos de ilegalidad y violencia, nos manifestamos por la protección, apoyo y solidaridad con todos aquellos que valientemente salieron a las calles para defender y salvaguardar la democracia. Comunicado Yo Soy 132, 1 de julio. Al pueblo de México, a la opinión pública nacional e internacional, a los medios de comunicación, a las instituciones políticas y electorales. Por este conducto informamos que el movimiento Yo Soy 132, en su afán de organización y vigilancia ciudadana para la transparencia de la jornada electoral del 1 de julio de 2012, y ratificando el posicionamiento político previo a ella, declaramos lo siguiente. Reiteramos que somos un movimiento social, político, apartidista, pacífico, autónomo, independiente y democrático que busca la transformación del país mediante el diálogo y la movilización social. Además, rechazamos de manera enérgica la imposición de un candidato. En México persisten prácticas antidemocráticas, la violencia de Estado, la compra y coacción del voto, la manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación, además de otras prácticas ilícitas que alteran la esencia del sufragio efectivo, libre, informado, razonado y crítico. En este contexto, el movimiento Yo Soy 132 decidió actuar, entre otras de sus iniciativas, generando una comisión de vigilancia que se ha sumado a estrategias ciudadanas y a partidistas de observación de la jornada electoral, como Foto por Casilla, Tu Foto Cuida Tu Voto y contamos.org.mx, además de la amplia movilización social a través de brigadas, marchas y eventos políticos, culturales, informativos. Consideramos que este 1 de julio la jornada electoral no concluye con el cierre de las casillas. Hoy se abre
un nuevo frente de lucha que comienza con el análisis crítico y reflexivo de los procesos electorales. Exhortamos a la sociedad a participar de forma activa en este ejercicio, a partir del cual será posible definir acciones concretas. Permitamos que nuestro movimiento cobije las más variadas causas, desde una democracia efectiva hasta reivindicaciones sociales históricas y otros tipos de lucha que rebasan el ámbito político electoral. Dado que este movimiento trasciende la actual coyuntura, Yo Soy 132 se mantiene crítico, activo y pacífico frente a las elecciones del día de hoy. Reiteramos que el posicionamiento político del movimiento frente al resultado de las elecciones se dará únicamente a partir de lo que la Asamblea General Interuniversitaria defina. Si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Por una democracia auténtica, Yo Soy 132.